Hola, ¿qué tal? Antes que todo un cordial saludo, esperando que estén teniendo un buen día. El día de hoy vamos a hablar del masaje terapéutico. Vamos a analizar la diferencia entre un masaje relajante, entre un masaje terapéutico y vamos a ver qué técnicas de la diversidad de masajes que hay en existencia nosotros podemos combinar, podemos aplicar en este masaje. Vamos a iniciar con la definición. Tal cual el término masaje terapéutico engloba una serie de técnicas de masaje que se utilizan en el tratamiento para trastornos neuromusculares, musculoesqueléticos, como tal, facilitando la eliminación de toxinas, activando la circulación sanguínea y linfática. También vamos a mejorar el aporte de oxígeno a los tejidos. Entonces, si ponemos atención en las palabras claves que podemos encontrar aquí, dice eliminación de toxinas y mejorando la circulación sanguínea y linfática. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a aplicar técnica del masaje de drenaje linfático. Dice también para trastornos neuromusculares y musculoesqueléticos. Hay que recordar que cuando hay una afección del sistema nervioso central, pues siempre va a haber una regulación, una irregularidad más bien en el tono muscular. Vamos a tener un tono hipertónico, o sea, subido, o hipotónico, con flacidez. Con debilidad, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros podemos aplicar, dependiendo cuál sea el caso de la patología del paciente, esta técnica de masoterapia, ¿no? Ya sabemos qué tenemos que hacer si queremos tratar con nuestras manos, aplicando la técnica de masoterapia, un músculo débil. Tenemos que activar esas fibras, hiperexcitar los receptores cutáneos, ejerciendo un poco de presión y demás, ¿no? Si yo tengo una zona contracturada, pues puedo aplicar un masaje de tejido profundo. Entonces, es un masaje que se presta a varias técnicas, ¿no? Hay diferencias muy marcadas, las vamos a ver ahorita y más adelante, con un masaje sueco. ¿Cuál es la principal diferencia del masaje terapéutico y de un masaje relajante? Obviamente, por ejemplo, el masaje relajante, voy a poner de ejemplo un masaje holístico, ¿no? Un masaje geotermal. Tú vas a ese masaje y no meramente tienes que tener una patología, no meramente te tiene que doler algo, no te tienes que sentir mal para tú poder recibir un masaje, ejemplo sueco, ¿no? Simplemente vas, andas cansado y lo pagas, te lo realizan. Pero como tal no sabes si tienes una patología, no sabes si tienes escoliosis, no sabes, obviamente solamente vas y lo realizas. Entonces, el masaje relajante, ¿no? El masaje convencional, es en todo el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, el holístico, un masaje que se realiza en todo el cuerpo, el sueco, es un masaje relajante, simplemente, como su nombre lo indica. Y el masaje terapéutico no tengo que tocar todo el cuerpo, solamente la zona anatómica en donde genero dolor, ¿no? Por ejemplo, un paciente va contigo porque se acaba de esguinzar el pie, ¿no? Tiene 48 horas con un esguince de tobillo grado 1 o grado 2. Recordar que nosotros en el grado 3 pues no podemos hacer nada porque en ese grado hay una ruptura total de ligamentos. Entonces, tu vecina va contigo y dice, oye, necesito un masaje, ¿no? Obviamente no le vamos a dar un masaje sueco, un masaje relajante, le vamos a aplicar un masaje terapéutico, solamente es en la zona de la lesión, ¿no? Una persona con una bursitis, con una lesión de hombro congelado, con una epicondilitis, con una lesión de codo, con una lesión de muñeca, ¿no? Vamos a aplicar el masaje terapéutico solamente en esa zona. El principal objetivo que vamos a buscar con la aplicación de este masaje, simplemente la analgesia, ¿no? Por medio de esta inhibición a través que pasa la inducción al sistema nervioso y demás, que lo voy a explicar ahorita un poco más adelante, pero nuestro principal objetivo es la analgesia, es disminuir esa inflamación, disminuir ese edema,
Entonces nosotros tenemos que aplicar el masaje terapéutico solamente en la zona en donde el paciente nos indica el punto de lesión. Diferencia con otros masajes, como lo mencioné. Y es por esto, chicos, que muchos se suelen confundir, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos, increíble, el año 2023 y seguimos creyendo que un masaje me lleva a algo sexual, que un masaje lo da cualquier persona, ¿no? Claro, la técnica hace, la práctica hace el maestro, pero aquí tenemos que saber qué puntos estamos tocando, tenemos que saber los efectos fisiológicos de cada masaje, tenemos que conocer la anatomía, tenemos que conocer los músculos, tenemos que conocer la dirección ganglionar, tenemos que conocer los estímulos que percibe el sistema nervioso central, tenemos que conocer esa y mil cosas, ¿no? Entonces, confundimos, les repito, año 2023 y confunden a los fisioterapeutas con das masajes, solamente das masajes relajantes. No, tenemos que marcar una diferencia muy importante entre un masaje terapéutico, que es con un fin clínico, con un fin de recuperar la movilidad articular, disminución de dolor, ganar tono muscular, mantener incluso, ¿no?, esa movilidad articular, a la diferencia de un masaje sueco. Repito, cualquier persona es apta para recibir un masaje holístico, sueco y demás. O sea, cualquier persona que no tenga alguna patología que esté marcada en la contraindicación. Pero un masaje terapéutico es solamente específico en la zona biomecánica que yo quiero tratar. Bien, técnicas que nosotros aplicamos en el masaje terapéutico. La principal y en la que más me baso es el sistema linfático. Hay que recordar un poquito qué es el sistema linfático. El sistema linfático es un conjunto de tuberías internas, por así decirlo, de redes que tiene el mismo recorrido que el sistema circulatorio. Como tal, el sistema linfático se encarga, ¿no?, uno de sus principales papeles es liberar esas sustancias de desecho que el organismo no necesita. También se encarga de, en cuanto entra un patógeno externo al organismo, detectarlo y atacarlo, ¿no?, cuando estamos cursando por un periodo de enfermedad, llámese gripe, llámese COVID, llámese etc. Los ganglios están chambeando porque en los ganglios linfáticos, principalmente en el timo, que forma parte del sistema linfático, es donde se entrenan los glóbulos blancos para poder salir a batalla y combatir las diversas patologías que nosotros podemos encontrar, ¿no? Entonces es un sistema muy, muy importante. Cuando hay una retención de líquidos, les voy a poner un ejemplo, las personas que consumen mucha sal, ¿no? Sabemos que el cloro de sodio suele retener el agua, entonces eso va a generar inflamación. Como tal, siempre el sistema linfático va a funcionar, pero en unas personas puede funcionar un poco más lento que en otras. ¿Y cuáles son esas características principales? Va a haber inflamación, y al existir inflamación probablemente exista dolor y vamos a tener una disminución de la movilidad articular. Es aquí cuando yo entro con el masaje terapéutico. Voy a aplicar las técnicas de drenaje linfático, que son muy sencillas, son siempre en dirección de los ganglios linfáticos, en dirección de las articulaciones. ¿En donde tengo zona ganglionar importante? En dirección de las articulaciones. Entonces, un masaje de drenaje linfático se da, perdón, se da con una técnica muy suave, se da con una técnica que no tiene que ser dolorosa al paciente, una técnica en donde no tenemos que generar eritema en la piel del paciente, ser rojizo. ¿Por qué? Porque queremos llevar la zona de distal a proximal. ¿Qué pasa si yo realizo mi masaje de proximal a distal? Voy a acumular todo en un lugar donde ya no hay salida, ¿no? Les pongo a mis alumnos este ejemplo de la pasta de dientes. Tú tienes una pasta de dientes y empujas la pasta obviamente hacia la rosca para que salga. ¿Qué pasaría si la empujáramos hacia el lado contrario? Obviamente se acumularía. Pasa lo mismo con el cuerpo, ¿no? Hagan de cuenta que el cuerpo es nuestra pasta y donde sale la pasta
es una zona ganglionar. Entonces, en las articulaciones de hombro, ¿no? de codo, de muñeca, en las falanges, en el hueco popliteo, en la cadera, en la zona de la cabeza, en la mandíbula, debajo de las orejas, en los tobillos, tenemos zonas ganglionares. Entonces nosotros tenemos que llevar ese líquido a esa zona. El ejemplo que vamos a trabajar con el ejemplo que les puse hace un momento. Yo tengo un esguince de tobillo, va a haber inflamación. Entonces tengo que llevar ese exceso de líquido a la zona malleolar, que es la articulación más cercana. ¿Vale? Técnica del masaje sueco. ¿Qué técnicas vamos a utilizar del sueco? Bien, los 5 principios base del sueco, ¿no? Recordar que si yo domino el masaje sueco, con una mayor facilidad voy a dominar todos los demás masajes, porque aquí tenemos técnicas esenciales, ¿no? Roce superficial, roce profundo, amasamiento, presión, compresión y termino con roce superficial. En el masaje sueco iniciamos con la técnica de Florash. Ya lo he mencionado, que es una técnica de exploración, es una técnica para romper el hielo con tu paciente. Entonces, estas manipulaciones que hacemos, ¿no? En cuanto a percusiones, amasamiento, pinzamiento, presión superficial, presión profunda, son técnicas que yo voy a utilizar dependiendo la patología en el masaje terapéutico que yo esté tratando, que yo esté combatiendo. ¿Va? Técnicas de tejido profundo, claro. También voy a utilizar técnicas de tejido profundo. ¿Por qué? Porque las técnicas de tejido profundo son para combatir contracturas musculares, son para combatir lesiones crónicas, lesiones musculares. Cabe mencionar que todo músculo tiene así como tiene la propiedad de elongarse y acortarse, probablemente tiene la propiedad de quedarse acortado y eso va a generar una contractura. Y bueno, en el masaje deportivo, recordar un poquito de este masaje, se divide en 3 partes: precompetitivo, durante la competencia y postcompetitivo. Dependiendo cada fase, es la dirección y la presión en la que yo voy a aplicar este masaje. Si es precompetitivo, obviamente tengo que realizar un masaje rápido y ascendente, ¿no? Porque quiero activar el músculo, porque quiero preparar al músculo para la actividad física, para evitar la lesión en mi deportista. Si es durante la competencia, o sea que yo doy un masaje en el medio tiempo de un partido, en unos Juegos Olímpicos, a la mitad, voy a bajar mi velocidad, pero tampoco al punto de llegar a la relajación, ¿no? Porque lo que yo quiero aquí es relajar al músculo, pero no en demasía, porque de lo contrario ese mismo músculo va a entrar en acción en unos instantes. Y post competitivo, vale, pues una técnica totalmente relajante, totalmente descendente, de proximal a distal, para relajar al músculo que ya trabajó, favorecer sus tiempos de recuperación y evitar lesiones, ¿no? Si yo aplico el masaje deportivo antes, quiero mejorar la laxitud de los ligamentos, quiero mejorar la viscoelasticidad del músculo para que al momento que el deportista haga esta sinergia muscular, pues evite las lesiones. Entonces, todas estas 4 principales técnicas, nosotros las combinamos, por así decirlo, en el masaje terapéutico. No quiere decir que las haga todo al mismo tiempo, porque si ponemos atención sería algo contraproducente. Aplicar el masaje linfático y aplicar el deportivo, ¿no? En el linfático mencioné que no tiene que existir eritema y demás. Hombre, va, en el deportivo expliqué que tiene que ser ascendente, que se divide en 3. Entonces, dependiendo la patología que yo estoy tratando, que el paciente me presente, tomando en cuenta ya que hice la historia clínica, que hice la valoración, ¿no? Que tome en cuenta los signos y síntomas de los pacientes, yo voy a decidir, ok, esta persona tiene una retención de líquidos, entonces voy a aplicar un masaje linfático, ¿no? Tiene un esguince de tobillo y hay inflamación, que la inflamación es un modo de protección del organismo, voy a aplicar el masaje de drenaje linfático, ¿no? Esta persona tiene una parálisis facial, entonces voy a aplicar un sueco, ¿no? Esta persona tiene contracturas, tiene escoliosis, voy a aplicar un sueco. De lo contrario, esta persona tiene contracturas crónicas, me voy con un tejido profundo, ¿no?
va a entrar en competencia, voy a aplicar técnicas del deportivo. Entonces es de esta manera que nosotros podemos apoyarnos de estas técnicas principales para poder realizar el masaje terapéutico. Indicaciones, bueno, indicaciones marcadas, ¿no? Para mejorar la piel y el tono muscular, relajar los músculos, hablando en la sinergia de la cara, aliviar el dolor de cabeza, aliviar el estrés, la relajación física, estimular la energía vital, estimular puntos específicos, ganglios linfáticos en la cara, ¿no? Aliviar una tensión ocular, por ejemplo, esto se refiere a los masajes para parálisis facial, ¿no? ¿Por qué? Porque en una parálisis facial pues hay un debilitamiento de la hemicara, entonces nosotros queremos poner a trabajar esa musculatura. Entonces, como tal el masaje deportivo, perdón, como tal el masaje terapéutico tiene estas indicaciones para aliviar cualquier dolor musculoesquelético. Entonces es como nosotros podemos aplicar este masaje en estas personas, si bien contraindicaciones en hemorragias recientes, en hematomas, ¿no? Hay personas, principalmente chicas de tez blanca, que pueden tener varios moretones, varios hematomas en el cuerpo. Esto nos puede hablar de una debilidad, fragilidad capilar, nos puede hablar de una disminución de hierro, pensando lo peor de un tipo de tumor, ¿no? Sanguíneo, hemorragias recientes, obviamente, heridas sin cicatrizar. Hay un masaje específico que es para las cicatrices. En este caso, hay que recordar que la cicatriz tiene varias fases, varios procesos, ¿no? Uno de ellos, y yo creo que a todos nos sucedió de niños, es que nos rascábamos, nos daba comezón y la costra se caía, ¿no? Por afuera decías, oye, ya está seco, pero te movías y empezaba a sangrar porque no estaba cicatrizado por completo, no se había llevado a cabo esta migración celular para generar este proceso de regeneración. En esguinces agudos, ¿no? Algún tipo de contusión en donde yo tengo una duda, ¿no? ¿Por qué? Una fractura, ¿no? Ya más adelante veremos cómo diagnosticar una fractura, que hay varios tipos. Una experiencia personal me pasó una vez que en mi casa, pues mis vecinos saben que soy fisio, y pues tal cual un domingo llega una señora y me dice, oye, mi hijo se acaba de caer de la bicicleta, sóbalo, ¿no? Entonces el chico estaba llorando, era un niño como de 10 años, ¿no? Y pues para empezar le dije, bueno, yo no sobo, ¿no? Le expliqué, hay una diferencia y demás, pero la señora dice, pues no sé lo que hagas, pero por favor atiéndelo. Total, que en la valoración me di cuenta que posiblemente era una fractura, ¿no? ¿Por qué? Si no tengo vista de rayos X. Bueno, el golpe del chico fue en el radio, ¿sale? Entonces, ¿qué movimiento se pide hacer para confirmar o diagnosticar una posible fractura? Saber la anatomía, y en este caso le pedí que hiciera una supinopronación y una pronosupinación de la mano, ¿no? O sea, llevar la palma de la mano boca arriba, boca abajo, porque en ese simple movimiento el radio gira sobre el cúbito. Y si hubiese una fractura, no lo podrías realizar. Mover el dedo gordo y demás. Efectivamente, el chico no lo pudo hacer, ¿no? Entonces lo entablillé, pusimos hielo y lo mandamos a sacar una radiografía, ¿no? Entonces, contraindicaciones, obviamente en fracturas, lo que mencioné, ¿no? En edemas agudos, algún tipo de derrame articular. Enfermedades agudas en fase evolutiva, ¿no? En estados febriles, cuando las personas tienen náuseas, un tipo de úlcera gástrica, úlcera duodenal, enfermedades de tipo metabólico como la gota, ¿no? Algún tipo de fibrosis también, crónico-degenerativa, en donde ya tenga mucho tiempo el paciente con esa patología. Enfermedades vasculares, ¿no? En trombosis, obviamente podemos revenar una vena, algún tipo de inflamación aguda o patológica, que marque mucho, ¿no? Una ruboración específica, una inflamación exagerada, ¿no? Enfermedades reumáticas agudas, ¿no? Algún proceso de infección, heridas abiertas, eh,
les repito, posible fractura, algún tipo de tumor porque se puede difaminar, ¿no? Durante el embarazo, en intervenciones quirúrgicas delicadas, también tener cuidado, ¿no? Procesos infecciosos, cabe mencionar que los masajes terapéuticos que se dan en miembros inferiores, ¿no? Pues los pies es una zona muy inconosa, una zona muy delicada con muchas terminaciones nerviosas y se presta mucho lamentablemente a que el paciente desarrolle algún tipo de dermatitis macerada, algún tipo de lesión en el pie, algún tipo de hongo. Entonces tener cuidado al momento de que yo esté realizando este masaje, por ejemplo un masaje terapéutico debido a una fascitis plantar, la inflamación de la fascia en la planta del pie requiere de una técnica de masoterapia, ¿no? De tejido profundo para generar este alivio en el paciente. Entonces, si este paciente tiene una dermatitis macerada, problema porque no lo podemos realizar y bien. Como tal, los objetivos del masaje terapéutico, vamos a tener en primera instancia que vamos a querer eliminar el dolor, disminuir el dolor en el paciente. Vamos a querer generar movilidad articular, recuperarla o mantenerla, ¿no? Debido a que muchas veces vamos a atender a chicos con parálisis cerebral y nosotros queremos mantener esa movilidad articular para que no se genere fibrosis en las articulaciones. Vamos a corregir posturas, claro que todos tenemos malas posturas, ¿no? Tenemos hipercifosis, hiperlordosis, escoliosis en tipo C, en tipo S, todas las patologías que mencioné en cuanto a deformaciones óseas, pues siempre va a haber contracturas, entonces el paciente se va a prestar para recibir este masaje terapéutico, ¿vale? Entonces, bueno, espero que haya quedado claro la diferencia entre un masaje convencional, ¿no? Y un masaje terapéutico, solamente enfocado en la zona que yo voy a tratar, no en general. Y bueno, continuaremos con el tema la siguiente clase. Lo vamos a ver un poco más a profundidad. De mi parte ha sido todo. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención y nos vemos en la siguiente clase. Bye.